Exacto. Pero hay personas que escriben independientemente. Pero no pueden. A Independi- eso que me estoy refiriendo. pero Porque independientemente. ya usted fue nombrado Independientemente. en una posición importante Sí, pero hay personas en que. materia de Hay comunicación. personas que están en una parte y pueden estar en otra. Bueno, pero lo que él dice. Entonces, Sí, dice pero el señor entonces, Luis Adames. eso es a título personal. No, no puede ser a título personal. Claro. Porque el tema de la energía eléctrica aquí no es un tema personal. Es un tema social que está afectando a todo el mundo. Ahora, Pero no si quiero- a los PRMistas eso no le está afectando, pues yo me retiro. Retiro lo dicho y voy a empezar a defender a todo aquel que no sea PRMista. Y cuando yo hablo de la energía eléctrica, no me refiero específicamente a lo que está diciendo la mayoría, porque yo soy testigo de lo que está pasando con la energía eléctrica y cada vez que me paso de los 100 kilos, me doy cuenta de lo caro que es el kilovatio hora, porque aquí no discriminan. Y gracias a aquellos que se han montado en mi idea y han empezado a decir lo que cada vez decimos aquí, que Luz y Fuerza debería cobrar por encima de los 200 kilos a 14.95 y por debajo de ahí hacer el descuento del 50%. Gracias por seguir en la repitiendo. idea de nosotros. En la idea de nosotros, claro. Y de Leo. De Leo y nosotros. Pero ya yo había hablado en Sí, muchísimas pero ocasiones Leo de fue eso. titular de eso. Habíamos hablado en muchísimas ocasiones de eso y Elías es testigo de eso. Habíamos hablado de eso. Habíamos tocado el tema eléctrico en muchísimas ocasiones aquí. Pero bueno, aquí lo más importante es que todos estemos a una y que todos entendamos que las Exacto. terrenas debe estar dentro de los parámetros comerciales que está el país. Entonces, dice el comunicador, que no sé si es comunicador, Luis Aniano Adame. Oigan cómo se refiere él a mi persona. Por un tema que, reitero, no tiene nada que ver con política. Reitero, o Luz y Fuerza es un comité político del PRM, no, es una compañía privada que nos afecta o nos beneficia a todos por igual. Y yo siempre he dicho que Luz y Fuerza es una gran empresa, eficiente, que atiende a los servicios. En lo que tiene que ver con servicios, Luz y Fuerza no hay nada que criticarle. E incluso este reclamo que hacemos no es a Luz y Fuerza, porque Luz y Fuerza no está haciendo lo que le da la gana, está haciendo lo que la ley le permite y lo que el contrato le permite y lo que su superintendencia le está permitiendo. Por lo tanto, los ataques aquí no tienen que ir específicamente a Luz y Fuerza. Tienen que ir al gobierno, tienen que ir a la superintendencia y tienen que ir a nuestros legisladores que no nos están defendiendo. Ese es mi tema. Entonces le leo lo que dice Luis Adames, el articulista, asesor de comunicación de esta nueva reelección de la alcaldía. Y pienso que hable su representación porque fue nombrado hace poco. Dice, el comunicador Junior Espinal Velilla, esto dice Luis Adames, el comunicador Junior Espinal Velilla es un ignorante que no conoce el sistema eléctrico internacional CENI, Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Hay que recordarle a Luis que yo fui gerente de Edenorte y que además de tener relaciones políticas, tú tienes que tener el currículo. Y además del currículo, tú pasas 2 meses de pruebas. Y si tú no pasas esas pruebas, tú no eres gerente de Edenorte. Por lo tanto, conozco muy bien lo que es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Lo conozco muy bien. Las terrenas, República Dominicana. Cuando no se tiene conocimiento de un tema, lo mejor sería investigar para tener un diagnóstico de la realidad. Digo esto porque el pronunciamiento del comunicador Junior Velilla sobre el tema eléctrico en el municipio de Las Terrenas. Esa dictadura eléctrica a la que Junior Espinal Velilla hace alusión, se la voy a explicar para que no peque de ignorancia o de ignorante y aprenda a manejar información para que no luzca ridículo. Me ha ofendido en dos ocasiones. En el momento de emitir un juicio fuera de contexto por falta de conocimiento. El sistema eléctrico interconectado fue una idea irresponsable de los gobiernos del PLD. Oigan esto, es culpa del PLD que nosotros estemos pagando el kilovatio hora más barato. Hay que recordarle a Luis Adames que antes de la huelga se pagaba un kilovatio hora 22 pesos. Y en el gobierno del PLD se logró que se pagara 14.95. Lo que pasa es que nosotros tenemos que seguir peleando por un precio justo y equitativo en igualdad de condiciones. Pero bueno, es culpa del PLD. Entonces, dice el señor Luis Adames que el sistema eléctrico interconectado fue una idea irresponsable de los gobiernos del PLD
que tomó una idea populista para complacer a un grupo de populistas de la época, que este servidor Luis Adame no estuvo de acuerdo porque entendía que tarde o temprano iba a repercutir en las terrenas. Pero Danilo Medina, para salir del paso, a sabienda del daño que le hacía a la población y a la actividad económica, sacaron a la generadora de luz y fuerza para pasar al servicio energético, al sistema interconectado, que hoy por hoy estamos pagando un precio muy alto. No, al contrario, Luis Adame. Lo que se le hizo fue un gran favor a las terrenas. Lo que pasa es que a partir de la llegada de este gobierno empezaron los apagones, porque Sánchez estaba disfrutando de un servicio 24 horas real. Por lo tanto, no se le hizo un daño en interconectar. Y oigan esto, población, Luis Adame no estaba de acuerdo. No estuvo de acuerdo en que ustedes salieran de ese precio abusivo que le estaba dando luz y fuerza a las terrenas. Es decir, dice Luis Adame, se hizo una inversión innecesaria como si las terrenas fuese uno de los tantos barrios de la capital que cada día amanece con un apagón. Sin tomar en cuenta que somos un polo turístico y que el servicio interconectado no se corresponde con la actividad económica de las terrenas, que es una economía de servicio que debe ser 24 horas ininterrumpida. Luis Adame dice que las terrenas están en la capacidad de pagar el kilovatio hora que paga. No se concibe que si la energía se va en un pueblo del nordeste, se vaya en el municipio de Las Terrenas. Eso se debe a que tenemos un solo circuito. En cambio, cuando estaba la generadora, había 5 circuitos, que un receptor que distribuía. Es lo mismo, Luis, no importa de dónde venga la energía, podemos seguir teniendo los circuitos. No es lo mismo, lo que pasa es que en esta vez tú recibes la energía de un solo sitio y si se va en ese sitio tiene que irse en la terrena completa. Pero bueno, Luis no sabe de electricidad. Y un receptor que distribuía a 4 circuitos y cuando se iba a dar un apagón en una zona determinada, era sustituido por uno de los circuitos y se mantenía el servicio energético. ¿Cuántas generadoras tenía Luz y Fuerza aquí? ¿Cuántos puntos de generación tenía Luz y Fuerza? ¿1 o 2? ¿Cuántos puntos tenía? De generación, puntos de generación. ¿Dónde habían plantas? Una sola. Una sola. Pues entonces era un solo punto de generación. Por lo tanto, los circuitos no tienen que ver con eso. Si se va a la generación de la luz en el punto de generación, se va en la terrena completa porque la energía no viene de los circuitos. Los circuitos lo que tienen que ver es con la distribución. Entonces, dice por otro lado, las quejas de la población en ese entonces era que la tarifa era cara. Eso es cierto, pero el servicio era eficiente y la actividad económica tenía un servicio de 24 horas ininterrumpida. En tanto hoy tenemos un servicio interconectado, costoso y deficiente. Eso Junior Espinal Villa no lo conoce por ignorancia y quiere politizar el tema energético y es parte del juego político. Oigan esto, él está politizando este tema. Recuerden que en ese entonces los precios del crudo estaban por las nubes, y desde luego aumentaba el costo de generación, que comparado con los ingresos de Luz y Fuerza afecta a su estado de resultados. Sin embargo, en vista de eso, la empresa Luz y Fuerza iba a poner en marcha el proyecto de energía eólica ubicada en Las Galeras con el objetivo de conectar a las terrenas. Por ese momento el gobierno de Danilo y los grupos populistas hicieron caso omiso y estamos pagando hoy un costo muy alto por el sistema energético interconectado. El tema del alto precio del consumo eléctrico obedece al mal negocio que hizo Danilo Medina con esos grupos populares. Y los apagones de ahora no es una responsabilidad de la compañía Luz y Fuerza, porque no depende de las terrenas, sino del sistema interconectado actual. El kilovatio hora es de 14.95, siempre y cuando el consumo se mantenga por encima de los 200 kilos. Y si es por debajo, ese subsidio de un 50% y mantiene la misma tarifa. El señor Velilla no dice en su programa amarillista que Luz y Fuerza es quien subsidia el 50%. No es Luz y Fuerza que subsidia el 50%. Quien subsidia ese 50% es el gobierno. Porque es una deuda que se va acumulando. Entonces, a quienes consumen por debajo de 200 kilos, que dicho sea de paso, el gobierno de Danilo Medina dejó una deuda acumulada, entonces reconoce que es Danilo Medina, acumulada, dejó una deuda acumulada por concepto de ese subsidio y que ha tenido que pagar el gobierno de Luis Abinader. Y no es Luz y Fuerza que lo paga. Haga un periodismo serio y responsable, no divulgue solo lo que le conviene. Ahora bien, la actividad económica por la sequía y la calor aumentan el consumo. Todos estamos pagando ese precio. Pero el señor Velilla se ha dedicado a desinformar a la población por su ignorancia
y que no le duele a este pueblo. Pero si los intereses políticos desmedidos y recalcitrantes comentarios que no es un comunicador objetivo, transparente y decente. Ay, Dios mío, Dios. Yo creo que Luis Adame debe retirarse después de estas tonterías escritas. Con todo el respeto que Luis Adame se merece. ¿Qué hora es? Sí, todavía me quedan 6 minutos. Llegaron los invitados. Me quedan 6 minutos todavía para decirle 2 cositas. ¿Qué nos indica esto? Que Luis Adame está politizando esto. Y que Luis Adame no entiende qué es lo que estamos reclamando aquí. El problema en este momento de luz y fuerza no son los apagones. Realmente los apagones aquí son muy esporádicos, tomando en cuenta los apagones que sufren muchos barrios en la capital que prácticamente no le llegan. Aquí hay apagones cuando hay avería. Va a haber que sentarse ustedes los dos. Aquí no tenemos que sentarnos. Ya Luis definió su territorio. Porque ya en varias ocasiones ha escrito de manera muy despectiva hacia mi persona. Y yo nunca le he hecho nada a Luis Adame. Al contrario, nunca le he hecho nada a nadie. Yo soy una persona muy individual en las terrenas. Que viene aquí, va al pandeante, se va a su casa y más nada. Luis Adame está politizando el tema y no entiende qué es lo que estamos reclamando. ¿Y qué es lo que reclamamos? Lo que estamos reclamando es que ser tratado en igualdad de condiciones. Que lo que aplica para Sánchez se aplica para las terrenas. Y es verdad que nosotros recibimos el 50% de descuento si no nos pasamos los 200 kilos. Pero en un circuito o en una distribuidora como es Luz y Fuerza ahora, donde el servicio es 24 horas prácticamente, es muy fácil llegar a esos 200 kilos. Y cuando aumenta el calor, cuando aumenta el consumo, entonces es que la gente se da cuenta de lo caro que está pagando la energía eléctrica, porque reitero, pagamos el kilovatio hora más caro del país, a 14.95, que se logró en el gobierno de Danilo Medina rebajarlo. ¿Y qué pasó esa vez? Bueno, esa vez lo que hizo fue facilitarle el tema a Luz y Fuerza, porque Luz y Fuerza ya no genera energía, que es lo que genera el gran costo de la energía. Y el costo de la energía está a veces determinado precisamente por lo que te cuesta generarla, por lo que te cuesta distribuirla y por la potencia que necesita cada usuario. Eso determina el precio real de la energía eléctrica o el kilovatio hora. Entonces, ¿qué es lo que se reclama aquí? Que tú sigas pagando el 50, o sigas teniendo el subsidio sin importar si te pasa 200 kilos. ¿Por qué? Por lo menos para ser tratado en igualdad de condiciones como es tratado Sánchez. Y les reitero, en Sánchez, si tú estás por debajo de los 200 kilos, tú pagas a 6.17. Si te pasas de ahí, tú pagas la diferencia a 8 puntos y algo, hasta 300, y de 300 a 700, tú pagas a 13.85. Es eso lo que estamos pidiendo. Y lo que quiere decir es, tomando en cuenta que Luis Adame es el representante de la alcaldía en términos de comunicación, en lo que tiene que ver a su reelección, es el asesor de comunicación y es el articulista, y como él lo está politizando, lo que quiere decir esto, que esto es un mensaje de parte del alcalde. ¿Y qué está diciendo? Que cualquier lucha, que cualquier reclamo de la población, esta gestión, esta nueva reelección no va a apoyar a la población. En los problemas no va a apoyar a la población. En los problemas personales de tú y Luis. Que no son temas personales. Sí, claro, eso. No son temas personales. Yo no tengo ningún problema personal con Luis. Yo no trato a Luis de manera personal. Sí, en los temas de ideas. Lo que está diciendo. En los temas de ideas de tú y Luis, no involucre la alcaldía. Eso no tiene que ver nada con eso. Pero él está diciendo que él es el articulista de esta campaña. Él es el artículo. Pues deben de decirle a Luis. Pero permítame decirte. Pero escúchame, papá. Deben de decirle a Luis que todo lo que él dice le puede afectar a la campaña. Luis, porque él es el asesor de comunicación. Luis escribe, aparte de eso, deben de decirle que de ahora en adelante. De que tenga el equipo de comunicación de la alcaldía, de proyecto de Willy. No es que lo que él diga es a nombre de proyecto. Pero él está politizando. Y si lo politiza, yo tengo que darle un tono político. Sí, por esa idea de ustedes. ¿Entiendes? Esa idea y esa filosofía de ustedes dos. No es una filosofía. Claro. Yo estoy defendiendo lo defendible. Yo estoy defendiendo lo defendible. Sí, pero las terrenas merecen tener un precio por kilovatio hora más barato. Merece. Yo lo creo también. Y he luchado por eso. Y entonces. Y eso no tiene que ver con política.
Y estoy de acuerdo. ¿Y por qué lo politiza? Estoy de acuerdo, por eso es un tema entre ustedes dos, porque este miente ahí como 20 Entonces minutos. reitero, como Luis Adames es el articulista de esta nueva gestión que quiere reelegirse y es el asesor de comunicación, podríamos decir que esto es un mensaje articulado. Eso no es un mensaje de la alcaldía. Eso no es un mensaje del proyecto de la alcaldía. Y que la población no va a recibir el apoyo de esta gestión.